Bueno, vamos a presentar este tema que está preparado para el servicio de terapia intensiva del Hospital de Clínicas para el curso de posgrado. Vamos a hablar de aborto séptico, o sea, de sepsis y aborto séptico. Pero antes vamos a hacer una pregunta. Detrás de un aborto séptico hay una historia. ¿Qué historia? Hay miedo, incertidumbre, dolor, separación, inseguridad, prejuicios, violencia. Ella quiere tener su hijo, pero la familia rechaza el embarazo. Pobreza, hay hambre, no pueden cuidar al niño. Violencia familiar, violencia de la pareja, de otros hijos, de los padres de la embarazada. Es extranjera y no tiene familiares, no tiene sostén económico. La paciente tiene un lupus eritematoso sistémico. La paciente tiene una diabetes insulino dependiente y quizás ni saben que tiene estas enfermedades. La paciente tiene un síndrome de anticuerpo antifosfolipídico. Hay un acretismo placentario. Hay desnutrición, enfermedad mental de la embarazada, intento de suicidio previo concomitante con el embarazo. La paciente tiene enfermedad del SIDA, lo sabe, no lo sabe. Si lo sabe, lo cuenta o bien lo oculta. Tiene coagulopatía, consume estupefacientes, no tiene pareja estable, adicción al alcohol y drogas, es trabajadora sexual, fue violada. A eso agreguemos fiebre, hemólisis, ictericia, desasosiego, pérdida de la conciencia, fallo renal agudo, hemodiálisis, invasiones, catéteres, vía central, tomas de muestra de materiales en sangre, exámenes ginecológicos, punciones, respirador, traqueostomía, secuelas, posterapia intensiva, miedos, terrores, sordera por lesión de oído, culpa, depresión. Pareja ausente, familia ausente, incertidumbre. ¿Qué van a hacer conmigo? Quiero ir a mi casa. No alcanza con todo lo que he pasado. Nadie me quiere, nadie me va a querer. No merezco vivir. Aborto inseguro. Según la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Menor de 22 semanas de gestación, menor de 500 gramos. Menor de 25 centímetros de longitud céfalo-caudal. Sepsis. Respuesta desregulada a la infección, con riesgo vital y disfunción orgánica. Foco más SIDS. Es un foco de infección más el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde se tienen en cuenta las siguientes variables: tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y leucocitos, SIDS. Foco más SIDS más falla múltiple de órganos es igual a sepsis grave. Falla múltiple de órganos. La paciente va a estar en la UTI. Asegurar la entrega de oxígeno a nivel tisular y tratar de prevenir el fallo múltiple de órganos. Y si está presente, tratarlo. El shock séptico es un estado de hipoperfusión tisular con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay vasodilatación excesiva, requerimiento de agentes presores para mantener la presión de perfusión en los tejidos. El shock que presenta una paciente séptica es de tipo distributivo. Tiene alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo. La perfusión tisular comprometida. Generalmente el shock distributivo se debe a infecciones, pero también el shock distributivo se puede deber a lesiones de la médula espinal, a anafilaxia y a venenos. Los shocks se pueden clasificar en hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo y disociativo. Entonces, en la base del conflicto está el SIDS. Luego seguimos con la sepsis, luego seguimos con la sepsis severa y finalmente con el shock. Entonces, habremos de tener un grupo grande de pacientes que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hacemos el diagnóstico de foco, tenemos la sepsis.
El paciente tiene sepsis, pero además tiene falla múltiple de órganos, entonces decimos que es sepsis severa. Y si además hay un fallo en la microcirculación, decimos que tiene shock. Esta ha sido la definición desde el año 91 y que quedó en pie durante muchos años, útil para pensar, útil para poder elaborar grupos de pacientes. Sigamos. Hoy se habla de sepsis por un lado y de shock séptico por otro lado. Entonces, la sepsis tiene el concepto de disfunción orgánica incorporado y el shock la falla de la microcirculación. Lo importante es el darse cuenta, por eso que si usamos SIRS más foco igual sepsis, más falla múltiple de órganos igual a sepsis severa, creo que eso es muy importante porque lo importante es el diagnóstico precoz y tomar las medidas precoces. Entonces, tan y más importante es la sospecha. En la guardia le pusieron diagnóstico, entonces ¿será así? Por lo tanto, es importante la duda. Habrá que dudar del diagnóstico con el que ingresa la paciente o el paciente en la terapia intensiva. Nuestro problema con la sepsis es que no podemos verla. El ginecólogo no se da cuenta, el cirujano tampoco, el jefe de guardia menos. No queremos verla. Entonces, ¿cuál es el tema? Ver la sepsis. Reconocer la sepsis y tener una acción precoz salva la vida del paciente. Entonces, si nosotros sospechamos la sepsis, vemos que la paciente tiene un SIRS, pedimos gases venosos, el lactato está aumentado, entonces tenemos todo el derecho a empezar en una sepsis, en un aborto séptico. El lactato es un marcador de los procesos metabólicos celulares. En sepsis se lo ha interpretado como un biomarcador. Indica la deficiencia de aporte de oxígeno a los tejidos. Indica la deficiencia de aporte de oxígeno a los tejidos. Y entonces ahora sí vamos al tema de aborto séptico. Entonces los abortos pueden ser espontáneos o inducidos. Y los inducidos pueden ser seguros o inseguros de acuerdo al lugar donde se hace el aborto. Desde el punto de vista epidemiológico, 46 millones de abortos inducidos por año. Habría 20 millones de abortos no seguros. 46.000 mujeres mueren por complicaciones y 5 millones de mujeres sufrirán secuelas. Y fíjense, la distribución es sobre todo Latinoamérica, África y sudeste asiático. A su vez, desde el punto de vista topográfico, podemos dividir las infecciones relacionadas con el embarazo-aborto en grado 1 cuando están limitadas al útero, grado 2 cuando son útero y anexo, y grado 3 cuando repercuten sobre distintos órganos como riñón, pulmón, corazón, falla múltiple de órganos. Sería el grado 3. El aborto séptico con shock séptico estaría dentro del grado 3. Pero a nivel mundial, como a nivel nacional, hay un subregistro. Más del 95% de los abortos inseguros se presentan en los países pobres. En Latinoamérica, 1 de cada 3 nacidos vivos al año. El 20% de las muertes maternas es por aborto inseguro. Por supuesto, habrá cifras diferentes, estadísticas distintas. Solamente lo que yo quiero es llamar la atención sobre este tema. Complicaciones del aborto. Y puede ser que la paciente ingresa con un aborto incompleto. Puede ser que la paciente entre con pérdida de sangre por sus genitales, una genitorragia. Puede que la paciente tenga una lesión genital, es decir, lesión en el cuello o bien perforación uterina. Y puede que la enferma ingrese con metrorragia, fiebre y que pensemos en un aborto séptico. Finalmente la paciente puede llegar a la muerte. Complicaciones. Cada 100.000 abortos seguros habría una complicación. Cada 100.000 abortos no seguros habría 235 muertes. Y cada 100.000 abortos no seguros habría secuelas en 25.000 personas.
Aborto séptico se produce por abortos inducidos realizados por personas no entrenadas usando técnicas no estériles. Procedimiento en condiciones inadecuadas. Infección local. Aborto séptico no complicado. O bien la infección sistémica con aborto séptico complicado. La tríada fiebre, dolor abdominal y metrorragia. Fiebre, dolor abdominal y metrorragia. Por supuesto que podrá haber tantas manifestaciones, también puede haber comorbilidades, pero la paciente puede ingresar con anemia, distrés respiratorio, acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, shock y ya el síndrome tricolor o síndrome de Mondor. Desde el punto de vista etiológico, ¿cuáles son los agentes de la infección? Y el Clostridium perfringens es el más importante. Las infecciones pueden ser por flora mixta, donde puede haber coli, proteus, enterococo, bacteroides, estreptococo, pero lo más importante es Clostridium. Y también puede haber infecciones previas, como personas que hayan tenido clamidia trachomatis, Haemophilus spp, Mycoplasma hominis, Trichomona vaginalis, sífilis. Mondor. El síndrome tricolor de Mondor es el aborto séptico con síndrome icterohemolítico. La paciente tiene ictericia, tiene anemia y orina oscura, orina color caoba. Anemia, ictericia, cianosis. Mondor, cuadro agudo, alta mortalidad, poco frecuente, Clostridium perfringens en el 75% de los casos. Produce el síndrome de Mondor. Es un cuadro agudo, tiene mortalidad elevada, poco frecuente y producido por Clostridium perfringens. Entonces, fiebre, dolor abdominal, metrorragia, anemia, cianosis, ictericia. Bueno, ¿y cómo miramos el síndrome de Mondor desde el riñón? Una insuficiencia renal aguda. Tiene una disminución del filtrado glomerular con acúmulos de productos nitrogenados, incapacidad para regular la homeostasis, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, así se afectan los dos riñones. Distribución heterogénea del flujo en los capilares, hay zonas hipoperfundidas con hipoxia, hay inflamación y desregulación metabólica de las células tubulares renales. Aumenta la permeabilidad, inducción de citoquinas proinflamatorias, aumento de la adhesión leucocitaria, microtrombos. La óxido nítrico sintetasa está inhibida. La respuesta inflamatoria está desregulada. Aumentan los mediadores proapoptóticos. Hay daño celular epitelial tubular. Muy bien, así tenemos entonces instalado nuestro daño renal gracias al Clostridium. Y el Clostridium, a su vez, tiene su poder tóxico primario, que es el daño local, y su poder tóxico secundario, que es el daño a distancia, a través de toxinas. Entonces, Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo, un anaerobio estricto por un lado. Tiene exotoxinas con acción patógena y daño fuera del foco, en este caso el útero. Cuadro tóxico sistémico grave, caracterizado por la aparición de hemólisis severa, coagulación intravascular diseminada, anemia, cianosis, ictericia. Trastorno de la circulación asociado a shock o hipotensión refractaria, coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda, síndrome de Mondor. Y el Clostridium perfringens, ¿dónde vive? En la microbiota del tracto digestivo y del tracto genital inferior femenino. Tiene alrededor de 20 toxinas descritas a la fecha. 6 toxinas permiten clasificar 7 toxinotipos, desde la A a la G. Y sobre todo hay actividad de fosfolipasa, o sea que destruye la membrana celular.
Síndrome de Mondor, síndrome toxémico hemolítico causado por toxina bacteriana del Clostridium perfringens. Hemólisis, gangrenoterina, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, shock séptico, fallo de la perfusión microcapilar. Y todo esto está llevando a la monocompartimentalización. Este problema distributivo hace que haya un daño en la membrana endotelio capilar y se produzca el pasaje de líquido de proteína, formación de tercer espacio. Y entonces así se daría lugar a la monocompartimentalización. En el shock séptico, si damos un antibiótico, su farmacodinamia no es la misma. Atención. Pulmón, distrés. ¿Qué pasa en el alveolo? Los macrófagos. Y aquí tenemos un esquema donde tenemos la membrana alveolo-capilar acá, este es el bronquiolo terminal, este sería el alveolo, neumocito 1, neumocito 2, esto es el vaso aferente, el capilar y el vaso eferente, y este sería el shunt. Entonces, en esta situación tenemos que llega la sangre sin oxigenar hasta la membrana alveolo-capilar. Ahí se produce la difusión del oxígeno hacia el capilar y el anhídrido carbónico hacia la luz del alveolo. Y luego la sangre oxigenada parte de la membrana alveolo-capilar hacia la circulación. Y por otro lado tenemos el shunt. ¿Qué sucede cuando hay edema en la membrana alveolo-capilar por acción de toxinas? ¿Qué pasa cuando se altera esa membrana? Cuando se altera esa membrana se altera la permeabilidad. Al haberse alterado la permeabilidad, el anhídrido carbónico difunde 20 veces más que el oxígeno y se produciría al principio una hiperventilación, por la cual la paciente mantendría sus cifras de oxígeno y su anhídrido carbónico estaría disminuyendo. Pero a poco de andar se agota el mecanismo, se hace más edema y finalmente la hipoxia con hiperanhídrido carbónico se avecina. Entonces el edema, la caída del surfactante, la presencia del shunt aumentan la situación al punto tal que se forma el trombo plaquetario y el trombo leucocitario. ¿Por qué? Por la acción del tromboxano TXA4, que es vasoconstrictor y agregante plaquetario, y a su vez por acción de prostaciclina, que es antiagregante plaquetaria y vasodilatadora, pero predomina la acción del tromboxano TXA4. Consecuencia de eso, aumenta el shunt y entonces no se produce la hematosis. Y de este modo se va perpetuando la acción. Entonces, cuando el paciente ingresa a la terapia, lo tenemos en esta situación de trombo y pensamos en distrés respiratorio, porque es una insuficiencia respiratoria que es refractaria al aumento de la fracción inspirada de oxígeno. Y entonces, ¿qué hacemos en la terapia? Y ponemos presión positiva en el final de la expiración. A eso se llama PIP. Y con la PIP, presión positiva al final de expiración, estamos dilatando el alveolo. De este modo, así, para que se produzca un mayor intercambio. Lo mismo tenemos shunt, pero por otro lado, aumenta la presión intratorácica. Y eso hace disminuir el retorno venoso y esa disminución del retorno venoso hace que el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo disminuya. Por lo tanto, la fracción de eyección del ventrículo disminuye, lo cual lleva a una hipoxia, a una hipovolemia. Y esto a su vez se incrementa como círculo vicioso de la situación que está teniendo la paciente con la sepsis y con distrés respiratorio. Entonces, atención con la presión positiva final de expiración y el aumento de la presión intratorácica y el retorno venoso. Así también se produce entonces la activación del macrófago. ¿Dónde? Allí, ¿dónde? En la zona del alveolo. Los macrófagos se estimulan, aumenta la PIC y arrancan esas células
promoviendo acciones a distancia, por ejemplo a nivel renal, por ejemplo a nivel del tubo digestivo, del corazón, del cerebro. Entonces así se convierte el aparato respiratorio en motor de sepsis. Entonces, aquí tenemos el macrófago, la célula endotelial, la célula muscular, el lipopolisacárido bacteriano, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y la óxido nítrico sintetasa 1 y a su vez la producción del óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico actuaría a su vez sobre estas células musculares produciendo la vasodilatación. Entonces, el lipopolisacárido activa el macrófago, la óxido nítrico sintetasa y de allí tendríamos la vasodilatación como fenómeno final y la redistribución de flujo. Entonces, todo esto está pasando allí en el alveolo y nuestra paciente tiene un distrés respiratorio. Algún signo por ahí podemos pescar, por ejemplo, la dilatación de las aletas nasales. Tiene sed de aire la paciente. No tenemos que pensar en neumonía, tenemos que pensar en distrés. Y bueno, y así es como tenemos que pancultivar a la paciente, cultivar lo que sale del contenido uterino, hacer pancultivo tanto urinario como cultivo de sangre periférica. Lo importante es conocer quién es el causante de la situación. Entonces, en el manejo del aborto séptico, los signos clínicos de sepsis y shock, la evacuación de la cavidad uterina, la terapia antibiótica empírica inicial, la estabilización hemodinámica, estudios complementarios, por supuesto, interdisciplinarios, tiene que participar el ginecólogo, el ecografista, el laboratorio y hasta el cirujano general. Signos de sepsis y shock: palidez, pulso, tensión arterial, que son integrantes del SIRS, extremidades, perfusión, la cianosis que decíamos, frecuencia respiratoria, ahí tenemos el SIRS, cómo satura la paciente, desde el punto de vista de la conciencia, según el score de Glasgow, cómo tiene la conciencia la paciente, cómo están los reflejos. Shock distributivo de la sepsis, taquicardia, alteraciones de la perfusión periférica, pero la paciente está quemando etapas, se está prendiendo fuego la paciente. En estadios iniciales libera citocina, produce vasodilatación, pulso saltón, etc. Hay que mantener la función de los órganos vitales. La paciente está en alerta, con llenado capilar rápido, pero después se va profundizando el cuadro y a medida que la enfermedad avanza sin tratamiento, las extremidades se enfrían y adquieren un aspecto moteado, con un retraso del tiempo de llenado capilar. En esta fase, la paciente tiene hipotensión, vasoconstricción, está entrando en shock. La paciente puede presentar fiebre, letargo, petequias, púrpura. El foco de infección habrá que identificarlo. Y si la paciente no dice que se ha hecho un aborto, habrá que hacer el examen ginecológico. Atención a la aparición de petequias. Manejo del aborto séptico, legrado, aspiración por vacío de la cavidad uterina, profilaxis antibiótico. Pero hay que contar con un laboratorio de bacteriología para que identifiquen a quién. Al Bacteroides fragilis, al Clostridium perfringens, a la flora polimicrobiana. Y la pregunta es, ¿histerectomía sí? ¿Histerectomía no? ¿Cuándo operamos la paciente? Y lo más importante es evacuar la cavidad, hacer la semiología del útero, esperar, ver qué respuesta hay desde el fallo múltiple de órganos. Hay que ver si mejora la PO2, hay que ver si la valoración del score Apache ha mejorado. Y estamos en la expectativa. Entonces habrá que hacer la semiología del útero. Está aumentado de tamaño, blando, con signos de lesión en el cuello. Cuando se introduce la legra, se puede semiografiar la cavidad y en algún momento la legra se escapa, se va. ¿A dónde? A la cavidad uterina, porque hay una perforación.
y un asa de intestino sale, se viscera a través del útero hacia la vulva. Y a su vez esa asa intestinal puede o no estar lesionada. Y si está perforado, puede haber neumoperitoneo por perforación de delgado. La paciente esta tenía perforación de delgado, perforación de útero. Tenía 14 años, tuvimos que hacerle la histerectomía. Durante años me buscó y me preguntaba en Navidad, en Año Nuevo, si ese año podría quedar embarazada. Y bueno, también puede haber en relación al aborto séptico fístulas desde la herida al periné. Puede inclusive que se haya necrosado todo y haya una sola cavidad. Y cuando esta paciente la curábamos, poníamos Pervinox y demás desde el abdomen y salía por el periné. O sea, teníamos el pubis, el sacrocoxis, la pared anterior del abdomen, y entonces lavábamos desde ahí y salía por abajo, por el periné, por una especie de cloaca que se había formado. El Apache 2 sirve para evaluar la gravedad antes, durante y después. A ver cómo está la paciente. Hay que mirar a la paciente no puramente como lo ginecológico, sino desde lo renal, desde el metabolismo, desde la acidosis, desde el lactato. Pero el Apache 2 nos permite tener en cuenta las variables fisiológicas agudas, el estado de enfermedad crónica y la edad de la paciente en relación a la patología que presenta, ya que es una paciente crítica. Entonces, a tener en cuenta el valor Apache y buscar otros focos como el urinario, respiratorio y el endovascular. Evaluar la situación clínica de la paciente, evaluando el fallo múltiple de órganos. Pero si hemos hecho todo, hemos puesto antibióticos, la hemos reperfundido, etc., y la paciente no mejora, ¿será porque no está resuelto el foco de sepsis? ¿Será porque aún a pesar de todo quedan restos ovulares? Entonces tenemos que pensar con este esquema, factores de riesgo, diagnóstico de foco. ¿Cuáles serían factores de riesgo? Y tiene un catéter central. Y si tiene un catéter central, y bueno, puede tener una infección por catéter. Y tiene sonda vesical y puede tener una infección urinaria. Tiene sonda nasogástrica y puede hacer microbroncoaspiración y hacer una infección pulmonar. Pero sobre todo, seguiremos pensando que el foco de infección está ¿dónde? En el abdomen. Puede haber otros focos. Infección urinaria, pulmonar, endovascular, infección del sitio quirúrgico, persistencia de restos ovulares. Entonces, infección, sepsis, falla múltiple de órganos. Infección es directamente proporcional a la virulencia de los gérmenes, el número de gérmenes y la situación de trauma. En este caso, el trauma, ¿cuál es? El aborto complicado, el aborto. E inversamente proporcional la infección al estado nutricional, al estado inmunobiológico. A su vez, el estado nutricional lo mediremos desde el índice de masa corporal a las otras variables como proteínas totales, eh, albúmina, transferrina, etc. Y el estado inmunobiológico tendremos que ver cómo es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Y en este esquema, que es como base la ecuación de Rich, lo que podemos hacer es, cuando frente a una sepsis tenemos que hacer un análisis, pensemos, ¿cuál es la virulencia de los gérmenes que participan acá? Si es perforación de colon, imaginen. Si es de estómago, es otra cosa. Y en este caso, si es útero, es otra historia. El número de gérmenes, imaginen el colon. Trauma, es decir, en este caso el útero que está destruido, o puede ser una perforación por una herida de arma blanca o de fuego. El estado nutricional previo de la paciente, pero hay que ver cuál es el estado nutricional en el momento que ingresa a la terapia intensiva. Y después podemos tener una enferma que tenga una diabetes insulino dependiente con una alteración de la inmunidad. O podemos tener una paciente con una enfermedad del SIDA, con una alteración del OCD4, de la inmunidad celular. Entonces, esta suma de variables que se ve en este esquema, que
de orígenes de la ecuación de Rich nos sirve para poder evaluar la sepsis. Y por otro lado, el Apache 2 evalúa la gravedad. Una vez que se ha alegrado, como decíamos recién, se mide el Apache, pero si no mejora el Apache, algo no está andando bien. Pensar también en inmunocompromiso. La paciente no tiene cómo responder. Fiebre. Hicimos todo. La paciente mejoró. Estamos contentos. Pero la paciente tiene fiebre. Seguiremos pensando en los restos ovulares. La paciente se hizo una esterectomía y tiene fiebre en el postoperatorio. Entonces podemos pensar en causas vinculadas a la cirugía, como son la infección en el sitio quirúrgico, infección retroperitoneal, infección intraperitoneal, el absceso intraperitoneal o retroperitoneal, y el absceso, por ejemplo, en hígado o absceso en vaso. Y podemos tener causas no vinculadas a la cirugía, como infección pulmonar urinaria por catéter, absceso glúteo, flebitis, tromboflebitis de miembros inferiores, trombosis venosa, disnea súbita, dolor torácico, embolia de pulmón. A estos pacientes hay que verlos todos los días, de la punta de los pelos hasta la planta de los pies. El índice de masa corporal, la albúmina, si hay hipoalbuminemia, hipoprotidemia, caen los anticuerpos, cae el transporte de oxígeno. No puede defenderse la paciente. Todo se cultiva. Por eso es necesario tener para el pan cultivo un laboratorio especializado. Cultivos negativos y sigue con fiebre. Y habrá que ver cuál es la flora bacteriana que tenemos en la institución, cuál es la infección hospitalaria que tenemos. Entonces, inicialmente hacemos el tratamiento empírico, de acuerdo a lo que pensamos de dónde viene la infección. Y después hacemos el tratamiento racional de acuerdo a lo que nos informe el laboratorio. Pero no quedemos dormidos en los laureles hasta que llegue alguna bacteriología. No, tenemos que poner antibióticos en esta paciente, porque si no se nos va de las manos. Entonces, tratamiento empírico, tratamiento racional, y después habrá que pensar en rotar los antibióticos y ver que no haya una infección hospitalaria, tanto neumonía como infección urinaria o infección endovascular. Por lo tanto, es importante pensar, analizar, plantear. Una regla que usamos muchos años fue problema, planteo, causa, solución y ver cuál es la estrategia. ¿Solamente el legrado? ¿O hacemos la aspiración del contenido uterino? ¿Hacemos la semiología del útero? ¿O tendremos que llegar a la histerectomía? Pero sí es muy importante, antes de ir a la cirugía, hacer todo lo disponible para mejorar a la paciente. Hay pacientes, a pesar de todo nuestro esfuerzo, que no mejoran a pesar de lo que hagamos. Solo mejoran si eliminamos el foco de sepsis. Solo mejoran si las operamos. Entonces, hay veces que está el conflicto, que el cirujano no quiere entrar al quirófano porque la paciente no se compensa. Pero hay veces que hay que operarla para que se compense. Cae la PO2, pensar, ¿dónde estará el conflicto? ¿Será un problema de la ventilación? ¿Un problema de la distribución? Me refiero al aire, ¿no? De la hematosis, el distrés respiratorio, o será un problema de la perfusión pulmonar. A su vez, la paciente tiene anemia. Por un lado, porque está con destrucción de los glóbulos rojos por las toxinas del Clostridium perfringens. Pero por otro lado, también ha tenido metrorragia. Además, la paciente, los días vecinos seguramente no se ha alimentado. La paciente tiene una coagulación intravascular y está con metrorragia. Entonces la paciente está en acidosis, fallo renal, déficit pulmonar, infección no controlada. Entonces atención y subrayamos, infección no controlada.
se profundice el fallo múltiple de órganos, restos, inmediatamente pensemos restos, y tengamos en la manga la histerectomía. Puede haber un foco persistente. Y a veces hay que entrar a la cirugía con el paciente crítico. Puede que el paciente tenga una hemorragia incoercible, porque no tiene coagulación. Puede haber una lesión de intestino previa al acto operatorio, que fue durante el legrado que se hizo. Y también podemos tener consecuencias médico-legales, porque se muere la paciente y después ¿cómo se defiende quien hizo el legrado? Diciendo que la paciente se muere por una mala praxis de quien hizo la cirugía. Entonces, atención con las consecuencias médico-legales. Presencia de familia demandante, atención, ausencia de familia y después aparece la familia demandante. Es importante que en la cirugía, si se plantea la histerectomía, haya un ginecólogo, por supuesto, pero también es importante que haya un cirujano general por las otras lesiones concomitantes. También por la dificultad técnica que puede haber. Está infectado, está gangrenado. Puede que los planos no sean iguales y que haya hemorragia importante y que sea necesaria la ligadura, por ejemplo, de la arteria hipogástrica. Pero tenemos, bueno, tantas cosas que impiden que se llegue a un diagnóstico precoz, como las causas sociales, el miedo anticipatorio, que la persona que está embarazada se anticipa lo que puede llegar a pasar si tiene el bebé, miedo paralizante, miedo y huida, miedo sola, aislada, la mortalidad del aborto séptico en la casuística que tuvimos fue del 50%, comparable a la mortalidad de la peritonitis por perforación de colon. Por eso y por lo tanto es tan importante sospechar la sepsis, sospechar que sea un aborto séptico. Por más que la paciente tenga ictericia, algún residente una vez nos trajo: vamos a entrar a cirugía, doctor, porque la paciente tiene ictericia, coluria y acolia. Es un coledociano. No, era un síndrome de Mondor. Cuidado, atención, hacer el examen con el ginecólogo, presente el cirujano, no engañarse, estar muy atentos. Y los criterios de sepsis, más allá que los conceptos puedan ir cambiando y variando, sigue siendo útil. SIRS, foco, falla múltiple de órganos y sepsis grave. Más allá que las reuniones de consenso a nivel internacional pueden decir tantas otras cosas. Y lo otro que hay que remarcar es el valor del lactato para también el diagnóstico de sepsis. Bueno, muchas gracias, mucha suerte.